Hola naturalista, ¿cómo estás? Esta es la segunda parte del vídeo dedicado a un año de fototrampeo, un proyecto a largo plazo que hice entre el año pasado y entre 2023 y 2024. Si no has visto la primera, pues te invito a que pases y la veas. En la primera parte te explicaba el cómo, el por qué, un poco el equipo que había usado y el planteamiento general. Y en esta parte lo que te voy a contar es un poco los mejores planos, los peores, los problemas que tuve, las cosas interesantes o más interesantes que grabé, las menos, y un poco las conclusiones del proyecto. Así que si te gusta, vamos a verlo. Una de las cosas más chulas o que más me gustaron a mí fue el tema de las ardillas. Las ardillas salen en algunos montajes o en muchos. Aquí en la zona donde yo estoy es bastante forestal y hay bastantes ardillas. Pero se mueven, ya sabéis que se mueven súper rápido y suelen pasar fugazmente, ¿no? A veces las ves y tal, pero o las grabas, mejor dicho, un poquito más. Pero en esta ocasión estaba en su hábitat. La encina era la casa de las ardillas, ¿no? Entonces fue muy chulo poder ver las idas y venidas con detenimiento. Las grabé un montón de veces, diferentes ejemplares. Y a pesar de que acudieron a la zona donde estaba el cebo, yo creo que acudían por un tema distinto, por un tema olfativo. Fue muy curioso ver cómo de noche aparecía una jineta y dejaba allí en una ramita, en una rama que había en la base de la encina, dejaba allí su rastro, su olor, y de día las ardillas hacían lo mismo, o al menos se sentían súper atraídas por aquella rama. De hecho, incluso hay varios vídeos que ves que la ardilla está como intentando dejar su olor. Yo no sabía que las ardillas hacían eso, ¿no? No sé, el caso es que a lo mejor hay alguno de vosotros que controla más esto y nos lo puede decir, pero daba la sensación talmente de que la ardilla estaba dejando allí su olor, como diciendo, esta es mi casa. También llama mucho la atención y es súper bonito de ver el tema de las crías del año, ¿no? En esta ocasión pude grabar a unos jóvenes rayones que intentaban mamar de las jabalinas, ¿no? De sus madres, y fue muy chulo. También con el marco de la encina. Y los corzos cuando son pequeños, o sea, es un animal bonito, pero es que cuando son pequeños son súper adorables. La verdad es que fue una pasada. Y luego a título personal, yo me había propuesto en este montaje, ya lo llevo haciendo tiempo, pero en este montaje, que estaba lejos, hacia esta zona había venido siempre en coche. Llegaba a un punto, dejaba el coche y ya caminaba. Pero en esta ocasión, en todo este montaje, lo he hecho andando. Conseguí así, en primer lugar, contaminar menos, que era una idea que yo llevaba, coger menos el coche. Menos impacto a nivel tanto de ruido como de todo en la naturaleza. Y luego, por supuesto, pues hacer ejercicio, que está genial. Tiene un beneficio añadido, que es que cuando vas caminando sueles fijarte más, vas más despacio y ves más animales. Pude ver bastantes animales gracias a venir caminando. Así que os lo recomiendo a todos y a todas. ¿Qué fue lo peor de este montaje? Bueno, pues lo peor, lamentablemente, fue grabar un jabalí herido que tenía la mandíbula desencajada y una pata la arrastraba. Acabaría sus días en algún rincón. El tema de la sequía parece una tontería, pero se notó y mucho. Yo ha habido veces que venía a la zona que decía, es que no se oye nada. Estaba el monte como apagado, la verdad que se veían pocos animales, salvo en primavera y tal, pero pocos. Y bueno, yo creo que esto también influyó bastante en la cantidad de especies que salieron en el montaje, pero es lo que es. Luego, el tema del cebo. El tema del cebo, a ver, consigues, ya lo he hablado, bueno, lo comenté en el vídeo anterior, ¿no? El tema del cebo pues puede estar bien en algún momento de forma puntual, pero en este caso, ¿qué es lo que conseguí? Pues cientos y cientos de vídeos para editar. Esto yo lo llevo muy mal, ¿eh? Yo lo de estar delante de la pantalla del ordenador no me gusta y cada vez lo llevo peor, pero es lo que tocó, sentarme y editar.
¿Cuáles fueron los mejores planos? Bueno, pues los mejores planos para mí son los que se ve la encina y los animales se están moviendo por alrededor, ¿no? En concreto los que se ve la encina en un lateral. Para mí representa un poco la idea del proyecto, ¿no? Ver qué animales se mueven alrededor de estos grandes árboles que son tan importantes para regenerar el ecosistema, ¿no? Y para mí esos son los mejores planos. Luego hay otros también muy chulos, pero esos son los mejores. ¿Y cuáles son los peores? Bueno, pues los peores, uno en concreto ni lo vais a ver porque es que no grabé nada. O sea, hubo un plano que es que no grabé nada, un montaje. Y luego, la verdad es que los últimos meses ya estaba bastante cansado y puse la cámara en un sitio muy enmarañado. La idea era grabar pequeños carnívoros, mi idea de la comadreja, y algunas aves, ¿no? Así que no se suelen ver. Y algo de eso conseguí. Conseguí algunos primeros planos chulos de algunas aves, pero muy poco. Y bueno, lo que sí que grabé, que fue interesante, fue un sapo. Grabé un montón de vídeos del sapo yendo y viniendo y en uno, aunque se ve desenfocado y tal, pero se le ve que está cazando. Así que esos serían, digamos, un poco los peores planos. Problemas, imaginaos que a lo largo de un año, pues sí, han surgido, ¿no? Para mí el principal problema en este montaje fue colocar las cámaras, o sea, encontrar localizaciones distintas cada vez que iba a cambiarlas y tal, o para intentar grabar animales distintos y que a la vez fueran seguras. Seguras me refiero al tema de la gente. Ya sabéis que, bueno, es muy habitual, si no pones la cámara bien escondida, pues que pase alguien, la vea y directamente se la lleve, ¿no? Lamentablemente en este país son las reglas del juego. También es verdad que hay gente que las ve y las deja, pero no es la mayoría. Luego el tema de las garrapatas. Las garrapatas, bueno, pues un poco psicológico y un poco real. El tema real es que, bueno, pues hay garrapatas en el monte, aquí hay bastante fauna. Si pasas por una zona con hierba, lo más seguro es que acabes o con hierba o con arbustos, que acabes con alguna pegada en la ropa. Entonces tenía que usar un repelente que es la permetrina, que lo aplicas directamente en la ropa. Y luego el tema de los calcetines, que me los subía para intentar que no se colaran por ahí. Además, en esta zona se movía el rebaño, más garrapatas. Y luego, pues bueno, a título personal, el tema de la motivación, ¿no? En primer lugar, mantener un proyecto a lo largo de un año ya requiere bastante motivación, porque a todos nos pasan cosas a lo largo de ese año que nos hacen difícil continuar con cualquier proyecto, ¿no? Un año entero haciendo algo, pues es algo que cuesta. Yo a título personal, pues he tenido un año difícil, o no ha sido nada fácil, he tenido circunstancias personales, entonces tuve que tirar de un poco de disciplina para acabar el proyecto. Además, los resultados no estaban siendo los mejores del mundo. Estaba grabando animales que ya había grabado anteriormente. Había veces que no grababa casi nada o nada. Y bueno, tuve un poco que tirar de disciplina, como digo, para acabar el proyecto. Pero bueno, al final con un poquito de esfuerzo se consigue. Así que aquí está. ¿Ha valido la pena el proyecto? Bueno, yo creo que sí. No he conseguido grabar mi idea inicial, los animales estos raritos que de vez en cuando pues, uno graba, ¿no? Pero sí he conseguido retratar un poco la vida en este rinconcito del bosque, que bueno, puedes trasladar a la zona esta, ¿no? Hay animales que nunca van a salir, pero también es verdad que hay otros animales que simplemente con las idas y venidas y con un poquito de fijarte los vas a ver. Así que te da una idea bastante real del tipo de fauna que se mueve por tu zona. Así que en ese sentido yo creo que sí, ha valido la pena y ha sido chulo. ¿Te aconsejo hacer esto? Perdón. Bueno, primero tienes que ser una persona paciente para hacer algo así, porque los resultados suelen ser lentos. Si tienes una cámara por ahí parada en casa, que la tienes ahí creando polvo, no tiene sentido. Las cámaras de fototrampeo están para estar en el monte, están diseñadas para eso, entonces sí que te lo aconsejo. Te diría que busques una buena localización, ¿vale? Un sitio donde pienses que vas a grabar variedad de animales. Protege tu cámara de la gente, esto ya lo sabes tú, pero bueno, protégela. O sea, esto es una prioridad
número 1, diría yo. Y luego ten paciencia con los resultados, no te obsesiones con grabar tal o cual animal porque a veces no aparece y te frustraría. Pero bueno, disfruta de lo que estás grabando, aprende sobre todo de los vídeos que estás grabando, vas a poder ver comportamientos interesantes que de otra manera pues no se ven a largo plazo, ¿no? o en el tiempo. Y bueno, yo creo que es algo muy chulo, ¿no? Cuando acabes el proyecto, pues lo publicas o no lo publicas, pero vamos, que es algo muy bonito. Así que nada, espero que te haya gustado esta segunda parte. Y queda la tercera. En la tercera parte, que no sabía si ponerla o no, la tercera parte va a ser el making of. A lo largo de todo el proyecto estuve grabándome, no de forma consistente porque no tenía nada claro cómo iba a montar esto, cómo iba a hacerlo y tal. Fue un poco sobre la marcha. Pero grabé bastantes tomas. Entonces, bueno, podrás ver dónde puse las cámaras y podrás ver, no sé si todas, la verdad es que no me acuerdo, si grabé todas, un poco lo que yo pensaba, las expectativas que tenía y lo que luego en realidad grabé. Así que nada, si te ha gustado la primera parte y esta segunda, pues igual la tercera te apetece verla. Nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, voy a seguir.